Muy buenas noches. Eh, Ahora vamos a hablar de la segunda parte de endocrinología. Continuamos con lo que es la diabetes mellitus. Esta es la enfermedad endocrina más frecuente y una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la sociedad contemporánea. La verdadera prevalencia de la diabetes mellitus es difícil de estimar, de acuerdo a que existe la dieta del paciente diabético, que debe de ser bien equilibrada en sus macronutrientes, y un aporte calórico debe intentar llevar a su peso ideal del paciente, como hipocaloría, si existe obesidad, la distribución de las calorías a lo largo del día, que es muy importante, y a veces son necesarios suplementos para evitar la hipoglucemia. Por eso en la fisiología del ayuno, en situaciones de ayuno, las hormonas contrarregulares previenen y corrigen el descenso de la cifra de glucemia. Por ejemplo, hay una serie de mecanismos. El primer mecanismo defensivo es el descenso de la secreción de insulina a partir de glucemias plasmáticas del 80 al 85 miligramos sobre decilitro. El segundo mecanismo es el incremento de la producción de glucagón, que este estimula la glucogenólisis y la neogénesis a partir de aminoácidos y glicerol, lo que precisa de una función hepática normal. Entonces comienza a actuar a partir de los 65 a 70 miligramos sobre decilitro. El tercer mecanismo es el de defensa, que este es el incremento en la secreción de adrenalina, con unos efectos hepáticos similares al glucagón. Este incrementa asimismo la liberación de sustrato para la gluconeogénesis desde la periferia. También inhibe la utilización de glucosa por varios tejidos e inhibe la secreción de insulina. Entonces, el nivel de glicemia para que comience su secreción es similar al del glucagón. El cortisol y la hormona de crecimiento solo intervienen si la hipoglucemia persiste varias horas. Estas hormonas limitan la utilización de glucosa e incrementan la producción hepática de glucosa. Ojo, esto es un concepto clave porque esto salió en una de las preguntas en el UNER 2019, pregunta número 57, 2013, 1, 2013, 2. De los síntomas iniciales de hipoglucemia, como sudoración, ansiedad, palpitación, sensación de hambre, temblor distal, aparecen cuando la glucemia plasmática desciende por debajo del 55 miligramos sobre decilitro, y son consecuencia del aumento de actividad simpática. De la hipoglucemia desencadena lo que es la alteración de la función cognitiva cuando la glucemia desciende ya por debajo del 50 miligramos sobre decilitro. También, como vimos, existen dos grupos principales de insulina según su farmacocinética. La número 1 de acción rápida, que esta regula o cristalina, aspártica, lisprol y glulicina. Número 2, de acción prolongada, como la NPH, NPL, la glargina y detemir. Entonces, el ajuste del tratamiento se va a basar en modificar las dosis de insulina de acción rápida para así modificar la glucemia postprandial y modificar las dosis de insulina de acción prolongada para modificar la glucemia prepandrial. Entonces, sobre el diagnóstico, aquí se va a emplear, empleados en la actualización de la OMS y de la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación de Diabetes Americana. Aquí se han establecido 3 nuevas categorías intermedias que, sin alcanzar los niveles requeridos para el diagnóstico de diabetes, constituyen factores de riesgos
para el desarrollo posterior de diabetes, prediabetes y de la enfermedad cardiovascular, como son intolerancia a hidratos de carbono, cuando la glucemia plasmática a las 2 horas de la sobrecarga oral de glucosa con 75 de gramos es mayor o igual a 140 y mayor a 200 miligramos sobre decilitro. También cuando la glucosa alterada en ayunas, si la glucemia plasmática en ayunas es mayor o igual a 100 y mayor a 126 miligramos sobre decilitro, según la ADA 2010, mayor o igual de 110 y mayor de 120 miligramos sobre decilitro, según la OPS, en la hemoglobina glicosilada entre un 5.7 a un 6,4%. Entonces aquí en presencia de un paciente que refiere clínica sugerente de hiperglucemia como medida de peso, poliuria y polidipsia, se debería entonces solicitar una determinación de glucosa plasmática de manera inmediata, ya que el valor es mayor de 200 miligramos sobre decilitro, independientemente de cuando se realiza la última ingesta. Entonces, esto permitiría establecer el diagnóstico de diabetes mellitus. Ya cuando hay un paciente asintomático, ya aquí se desea realizar el cribado de diabetes. Las pruebas recomendadas son la glucemia plasmática en ayuna, la SOG y la hemoglobina glicosilada. Entonces se comprenden que estas tres pruebas no necesariamente detectan diabetes en los mismos individuos. Entonces, la ADA recomienda que aquellos pacientes con glucosa alterada en ayuna de forma repetitiva, con el objetivo de estratificar correctamente un riesgo cardiovascular o de progresión. Entonces, aquí podemos ver lo que son los niveles normales y patológicos de la glucemia. Concepto clave también de esto, que lo mismo que se hizo mención en el examen 2018, y los criterios de diagnóstico de diabetes mellitus de acuerdo a la OMS y la ADAD. Sobre la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2, aquí la del tipo 1 se cree que existe una predisposición genética a la que se suma una agresión ambiental que implica una destrucción de las células beta por mecanismo autoinmunitario. Entonces, aquí un autocontrol glucémico domiciliario es imprescindible para el manejo terapéutico de los pacientes con tipo 1 y tipo 2, en tratamiento con insulina o antidiabéticos orales que puedan producir hipoglucemias. Entonces, en la patogenia del diabetes tipo 2, aquí es compleja, puesto que diferentes grados de déficit relativo en la secreción insulínica y resistencia a la insulina provocado por factores genéticos y ambientales, entonces van a constituir de diferentes formas la aparición de la enfermedad entre los distintos individuos. El factor genético, que es una enfermedad de herencia compleja, en la que se pueden haber entre factores de riesgo poligénicos, genes relacionados con el desarrollo y función de la célula beta que libera y acción de la insulina junto con mecanismos ambientales. Entonces, la influencia genética es más importante en el tipo 1, de ahí que el 40% de los pacientes tengan un progenitor con la enfermedad. La concordancia entre gemelos homocigotos es aproximadamente el 90% de los riesgos de un familiar
de un tipo 2 en presencia de enfermedad, ya sea de 5 a 10 veces superior que de personas sin antecedentes familiares tipo 2. Es importante el factor ambiental, porque aquí hay una inmensa mayoría de los pacientes son obesos. Otros factores ambientales implican lo que son el envejecimiento, la inactividad física, dietas hipercalóricas. La reducción de peso permite una corrección importante en la hiperglucemia, incluso la reducción muy importante del peso, como en el caso de la obesidad mórbida, tras cirugías de la obesidad, pueden lograr la resolución completa, al menos temporalmente, durante muchos años de la diabetes. Concepto clave. Sobre las manifestaciones clínicas, el de tipo 1, aquí, aunque presenta un pico de incidencia, claro, durante la infancia y la pubertad, su debut puede ocurrir a cualquier edad, incluso en ancianos. El inicio de los síntomas suele ser brusco, con síntomas cardinales atribuibles a la hiperglucemia, como es la poliuria, polidipsia, polifagia, astenia y pérdida de peso. En niños, la diabetes puede manifestarse como enuresis secundaria, que esto es bastante común en debut como cetoacidosis diabética. El tipo 2 suele comenzar en edades ya intermedias o avanzadas de la vida. La clínica cardinal se presenta de forma insidiosa a lo largo de semanas o meses, incluso en hallazgos casuales de hiperglucemia en pacientes asintomáticos. Sobre las complicaciones metabólicas agudas, y ojo, el concepto clave, las principales complicaciones agudas de la diabetes, aparte de la hipoglucemia, son la cetoacidosis diabética y la descomposición hiperosmolar. Entonces, aquí se debe la cetoacidosis diabética, se define por una glucemia mayor de 250 miligramos sobre decilitro, cuerpos cetónicos positivos en orina, acidosis metabólica, un pH mayor o igual a 7,30, con anión GAP elevado, mayor de 10, disminución del bicarbonato plasmático menor de un 18 moleculares sobre decilitro. Entonces, el pilar del tratamiento de la cetoacidosis diabética es la insulina, que debe mantenerse intravenosa hasta corregir la acidosis metabólica y hasta aproximadamente 2 horas después de iniciar el tratamiento con insulina subcutánea. Esto asegura que la insulina subcutánea ya está en plasma. Entonces, en el tratamiento de la cetoacidosis, se administra también sueros inicialmente salino fisiológico y posteriormente suero glucosado como potasio, excepto si está elevado, o sea, mayor de 5,5 a 6, digamos equivalente a litro, y el bicarbonato, si el pH está aumentado de 6,9, el bicarbonato aumentado de 5,5 a 6, entonces hay una hiperpotasemia grave y entonces depresión respiratoria o un fallo cardíaco. La descomposición hiperglucémica, hiperosmolaridad, que esta se va a caracterizar por una hiperglucemia importante, 600, mayor de 600 miligramos sobre decilitro, y osmolaridad plasmática elevada.
Puede existir acidosis metabólica de origen láctico y los cuerpos cetónicos son negativos o levemente positivos. O sea que en la cetoacidosis diabética son francamente positivos y su tratamiento se basa en la rehidratación, su principal problema, y también se utiliza insulina, potasio, excepto si está elevado, y el bicarbonato en caso de que exista acidosis láctica, o sea, con un pH mayor de 7,2. La sobrecarga oral de glucosa tiene indicado su uso de dudas diagnósticas. Eso es, si el paciente con glucemia entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro en repetidas ocasiones. No podemos olvidar que la diabetes mellitus tipo 1 constituye el 5 al 10% del total y se debe a un déficit habitualmente absoluto de la secreción de insulina como consecuencia de la destrucción de la célula alfa del páncreas, que se puede demostrar al objetivar niveles muy bajos de los péptidos C tras el estímulo de glucagón. Precisamente la administración de insulina para vivir. La diabetes de tipo 2, esta constituye el 90 al 95% del total del curso de diabetes y aparece en sujetos que presentan resistencia a la acción de la insulina y un déficit relativo, más que absoluto, de insulina. Entonces, no precisan la administración de insulina para prevenir la cetoacidosis. Si bien pueden llegar a necesitarla para mantener un buen control glucémico. No podemos olvidar el peso y el índice de masa corporal, sobre el porcentaje de la pérdida de peso y la pérdida de peso respecto al peso ideal. Esto constituye el mejor índice de valor para el estado nutricional. ¿Bien? Entonces también recordemos la hipoglucemia, que se define bioquímicamente como la presencia de uno de los niveles de glucemia plasmática mayor de 70 miligramos sobre decilitro, si bien en individuos normales puede dar cifras inferiores. De esta forma fisiológica sobre la glucemia, que es menor de 60 a 55 miligramos sobre decilitro, con síntomas de hipoglucemia que revierten con la elevación de la glucemia tras administración de glucosa, sacarosa u otros. Esto es lo llamado la triada de White. ¿Bien? Entonces, en los pacientes diabéticos en tratamiento farmacológico con insulina o terapias hipoglucemiantes, se recomienda que la glucemia no descienda de 70 miligramos sobre decilitro, dado que esto puede aumentar el riesgo de hipoglucemias graves. Entonces, no podemos dejar de olvidar la gravedad de la hipoglucemia, que se divide en hipoglucemia grave, cuando el paciente no es capaz de resolver por sí mismo la hipoglucemia, necesitando atención de otras personas. Está la hipoglucemia moderada, que el estado neurológico del paciente está alterado, pero continúa teniendo el grado de alerta suficiente para tratar su hipoglucemia. Y por último, la hipoglucemia leve, que esta no afecta el estado neurológico del paciente y puede resolver sin dificultad. Sobre la retinopatía diabética y otra, es una alteración ocular. Esta afecta al 50 al 60% de los diabéticos, de 15% de 15 años de evolución, y una de las causas más importantes de ceguera bilateral irreversible en menores de 65 años. Para reducir el riesgo o retracción de progresión de la retinopatía diabética, se debe optimizar el control de la glucemia
y de la presión arterial. Se recomienda la revisión oftalmológica de los adultos con diabetes tipo 1 dentro de los 5 años del comienzo de la enfermedad y en el momento del diagnóstico de los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, la valoración debería repetirse al menos cada 2 años en ausencia de lesiones. Entrando a lo que es la parte de la nutrición, vemos que la albúmina, esta es una proteína plasmática que permite evaluar el estado nutricional, pero que tiene importantes limitaciones. Siempre estará disminuida ante el sangrado, a las patologías hepáticas, por lo que estas ocasiones pierde su utilidad. Su vida media es de 20 días, de ahí que no permita la evolución de cambios nutricionales a corto plazo. Otra proteína que evalúan el comportamiento visceral son la transferina, vida media de 10 días, prealbúmina, la vida media de 2 días, la proteína ligadora de retinol, media de 10 horas. Entonces, ante cualquier dislipidemia, siempre se debe considerar la posibilidad de que sea secundaria, la obesidad, mal control de la diabetes, hipotiroidismo, alcoholismo, entre otras. Por eso siempre se iniciará el tratamiento intentando corregir causas como pérdida de peso, control de diabetes, abstinencia alcohólica y el tratamiento de hipotiroidismo. Entonces, la causa más frecuente de la hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario por adenoma paratiroideo. Es algo en pacientes ingresados donde son las neoplasias. Entonces aquí estos tumores pueden producir hipercalcemia por osteomielitis, ya sea mama, mieloma, también la secreción de la paratiroide, como son los carcinomas epidermoides, o por exceso de vitamina D, entre los linfomas y enfermedades granulomatosas. El paciente con hipercalcemia, la primera prueba que se solicita es la determinación de la paratiroide, que esté intacta. Entonces, así se descarta un hiperparatiroidismo primario. Cuando el paciente ya tenga signos como nefrolitiasis o síntomas de hipercalcemia, entonces te va a presentar indicación quirúrgica, ya que esta cirugía en el hiperparatiroidismo primario asintomático son entre edad menor de 50 años, ya cuando el calcio sérico esté mayor de 11,5 miligramos sobre decilitro, haya una disminución del aclaramiento de la creatinina menor de 60 mililitros sobre minuto, la existencia de osteoporosis en columna lumbar, cadera, cabeza femoral o radio, o una fractura previa por fragilidad. Entonces, seguimos con lo que es la medida más importante para el tratamiento de la hipercalcemia. Esta hipercalcemia grave es la administración de suero salino. Después de hidratar al paciente, se suele asociar furosemida intravenosa.
sobre la hipomagnesemia. Aquí se asocia a un descenso en la secreción. Esto en la secreción de la paratiroidea conlleva una aparición de hipocalcemia. Para corregir la hipocalcemia es fundamental la administración inicial de magnesio intravenoso en los casos más graves o en suplementos orales. Vamos a hablar sobre el MET tipo 1, ¿verdad? Carcinoma medular de tiroides, que se hereda de forma autosómica dominante de las distintas manifestaciones clínicas. La más frecuente es la hiperpa, que esta paratiroidismo primario debido a la existencia de una hiperplasia de la paratiroidea. El tipo 2 ya se hereda de forma autosómica dominante debido a la existencia de una mutación en el proto-oncogen, el RET. Las manifestaciones clínicas más frecuentes es el carcinoma medular de tiroides, pudiendo asociarse tanto a feocromocitoma como a hiperparatiroidismo primario, como lo vimos en la primera parte de esta mañana. Sobre la existencia de este carcinoma medular de tiroides, el síndrome plurigandular del tipo 1 presenta una herencia autosómica recesiva y se distingue por la asociación de hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea y adrenálisis autoinmunitaria. El lipoma deriva de las células D pancreática y suele ser de gran tamaño y de comportamiento maligno. La clínica principal consiste en la aparición de diarrea secretora, cólera pancreático, junto a hipopotasemia e hipocloridria. El glucagonoma, que se origina también en las células alfa del páncreas, suele ser maligno y alcanza un gran tamaño. Su clínica es conocido como el síndrome de las 4D, diabetes, depresión, dermatitis y el deep vein trombosis. El eritema necrolítico migratorio localizado en cara, abdomen, perineo y extremidades inferiores es de las manifestaciones cutáneas más características de este glucagonoma. Sobre el somatostatinoma, este suele derivar de las células beta en el páncreas. El diagnóstico suele presentar metástasis y ser de gran tamaño. La clínica más característica de este tumor es la asociación de diabetes, diarrea, esteatorrea y colelitiasis. Los tumores carcinoides son de tumores endócrinos más frecuentes, el aparato digestivo, siendo el intestino delgado y seguido del apéndice, su loculación más habitual. Los carcinoides de apéndice y colon suelen ser benignos, mientras que los del intestino delgado pueden comportarse más agresivos. El marcador tumoral de indicación para el despiaje es el TENHEP, incluidos los tumores carcinoides, es la determinación de cromogramina A en los pacientes con sintomatología compatible con síndrome carcinoide. Entonces, se debe determinar además los niveles de ácido 5-hidroxiindocanasa
el aséptico en orina. De la clínica típica del síndrome carcinoide es resistencia de una rubefacción cutánea, diarrea, cardiopatía valvular, y aunque se puede asociar a hipotensión ortostática, telangiectasia y sibilancias. El Otreoscam, que esto es una técnica de imagen de utilidad para localización al ser tumores que expresan receptores para somatostatina. Sobre la nutrición, que todo un concepto clave que vamos a mencionar en los carbohidratos y lípidos, que esta grasa supone la mayor fuente de energía, donde se participan en el desarrollo tisular y facilitan la absorción de vitaminas liposolubles. Estas se van a dividir saturada fundamentalmente con el origen animal, monoinsaturada, que es un doble enlace, y este se procede del aceite de oliva y vegetal, y el poliinsaturada más de 2 dobles enlaces, dentro de las que incluyen el ácido linoleico y linolénico y el ácido graso omega 3 y omega 6 de las grasas vegetales y pescado azul. Esto es un recordatorio del ENUR 2019, pregunta 14 y 13. También no podemos olvidar la vitamina niacina, que su función es componente de las coenzimas implicado en la glucólisis. Se usa en la deficiencia de peladra, diarrea, dermatitis, demencia. Esto lo vimos en el 2017, una pregunta. La vitamina D, que su función es la absorción del calcio y fósforo en el intestino y se utiliza en la formación de huesos. Su deficiencia para utilizarla, raquitismo y osteomalacia. Asimismo, damos entrada a lo que es la parte de reumatología. ¿Sí? Aquí vamos a ver lo que es la artritis reumatoides, sin antes también mencionar lo que es la parte del lupus, que es una enfermedad autoinmunitaria por excelencia. Sobre las manifestaciones más frecuentes son las musculoesqueléticas, fundamentalmente artralgias, hemialgias y artritis. Entonces, la artritis es intermitente y no erosiva. Entonces, la deformidad articular solo se produce en un 10%, o sea, artrosis de artropatía de Jacob. Muy bien. Entonces, entrando en lo que es ya la materia de reumatología, que lo hemos visto, son conceptos claves que hemos visto ya en exámenes anteriores. Tenemos lo que es la gota tofacea crónica, que esto no es más que con el tiempo, si no hay tratamiento, se puede desarrollar la gota tofacea crónica, que los tofos son granulomas que se forman alrededor de cristales de un urato monosódico. Tiene gran capacidad erosiva en los huesos afectados. Entonces, sobre su tratamiento, que es el punto clave, tenemos hiperuricemia asintomática, que actualmente no está indicado el tratamiento de la hiperuricemia asintomática, pues la mayoría de los sujetos con hiperuricemia nunca desarrollan gota. En la parte de la artritis gotosa aguda, el tratamiento adecuado de estas alteraciones requiere un diagnóstico preciso. El diagnóstico definitivo requiere aspiración de la articulación y el tejido articular afectado. El reposo de las articulaciones, esto es una vez ya confirmado el diagnóstico, el tratamiento se puede realizar con reposo de las articulaciones, los AINE, que son de primera elección, colchicina, que se asocia a un efecto secundario gastrointestinal,
frecuente, diarrea, dolor abdominal, además de asociados a efectos adversos graves hematológicos, renales y hepáticos, que suele asociarse a los AINES para optimizar la respuesta. Los glucocorticoides, que estos se han recomendado la inyección intraarticular de glucocorticoides en pacientes con gota aguda, con diagnóstico confirmado, que no pueden tomar medicamentos oral cuando la colchicina o los AINES son contraindicados en los casos resistentes. Entonces, es importante además no realizar variaciones en la concentración plasmática del ácido úrico durante el ataque agudo. O sea, es decir, no introduciremos alopurinol ni otros hipouricemiantes o uricosúricos hasta que no finalice el tratamiento. Entonces, ya si el paciente ya ha tomado tratamiento de hipouricemiante, entonces ahí ya durante este episodio agudo, el tratamiento hipouricemiante no se debe indicar ni modificar la dosis si ya se estaba realizando el tratamiento para así no alterar los niveles plasmáticos del ácido úrico. Entonces, que podría dar lugar a otro nuevo brote. Vamos también a ver lo que es la esclerosis sistémica, que esto no es más que una enfermedad multisistémica, pero una de las manifestaciones más constantes es el engrosamiento cutáneo, por lo que a menudo se le ha denominado esclerodermia. Entre los órganos que pueden verse afectados se encuentra el tubo digestivo, el pulmón, el riñón, entre otros. Y aquí vamos a ver afectación cutánea difusa, afectación limitada. Dentro de esta se distinguen principales formas clínicas, como la esclerosis sistémica limitante y la esclerosis sistémica difusa. Bien. Estas son las principales formas clínicas de la esclerosis sistémica. La sistemática alimentante, que esta se extiende en la forma cutánea, de cara y parte distal de las extremidades, y la esclerosis sistémica difusa, cara, parte distal y proximal de las extremidades y tronco. Sobre las manifestaciones clínicas del fenómeno Raynaud, ¿verdad? Aquí es clave mencionar las manifestaciones patológicas. Tenemos que estas son miopatías inflamatorias idiopáticas, fundamentalmente. El fenómeno de Raynaud es una manifestación habitual del 100% de la forma limitada y en más del 90% en la difusa, ya que está presente años antes de que se desarrollaran el resto de las manifestaciones propias de la enfermedad. En la forma cutánea está limitada. En la forma de afectación cutánea difusa, los demás síntomas se manifiestan en menos de un año, desde la aparición de este fenómeno, que se caracteriza por el desarrollo de palidez, cianosis, se puede también acompañar de parestesias y rubor, acompañado de dolor de forma consecutiva, aunque en algunos pacientes no presenta las tres primeras fases de este fenómeno,
Este se suele desencadenar ante estímulos, ya sea emocionales y sobre todo antes la exposición al frío. ¿Bien? Vamos también a ver lo que es la polimielitis y la dermatopolimiositis. Estas no son más que miopatías inflamatorias idiopáticas, agrupan un conjunto de enfermedades características por la presencia de debilidad muscular, de predominio proximal como resultado de un proceso inflamatorio no supurativo en el que se prevalece inflamaciones linfocíticas y la necrosis muscular. Entonces los procesos más característicos son la poliomielitis y la dermatopolimiositis. Esta tiene una etiología de varios factores, que incluyen varios factores como factores genéticos, ya sea por virus, mecanismo inmunitario, inmunidad humoral o inmunidad celular. Dentro de las manifestaciones podemos encontrar dermatopolimiositis, que esta es la clínica que se manifiesta como una miopatía inflamatoria superponible acompañada de lesiones cutáneas en forma de eritema localizado o difuso, erupción maculopapular, podemos ver aquí en las imágenes, dermatitis eczemotoide descamativa y más raramente dermatitis exfoliativa. La erupción eritematosa de coloración violácea, heliotropo, esto se observa en zonas furoexpuestas como párpados superiores, puente de la nariz, mejilla en alas de mariposa, frente, tórax, codo, rodilla, nudillos y periungueales. Se aprecia en las manos la aparición de placas eritematosas afectando solo el dorso de los nudilos, pápulas de Gottrum, que cuando aparecen son muy típicas de la enfermedad. Bien. Podemos también mencionar sobre la sarcoidosis, que esta es relativamente frecuente, afecta algo más a mujeres con el pico de incidencia entre 20 a 40 años. Sobre la anatomía patológica, característico de sarcoidosis activa es el granuloma sarcoideo no necrotizante, aunque no es patognomónico, ¿verdad? Pero sí la enfermedad remite, la inflamación mononuclear y el número de granulomas descienden, quedando una pequeña cicatriz. En los casos de enfermedad crónica, la inflamación mononuclear persiste durante años, la coalescencia de granuloma altera la arquitectura pulmonar, entonces produce una fibrosis y quiste aéreo, bronquiectasias y cambios vasculares, constituyendo así un estadio final en el que el granuloma puede faltar. ¿Qué más podemos decir de sarcoidosis? Muy bien. Sobre la osteomielitis, esta implica
la presencia de un foco séptico intraóseo, dependiendo de su mecanismo de producción. Estos se pueden diferenciar las de origen hematógeno, que es el más habitual. Las secundarias o un poco de infección contigua y las asociadas a enfermedades vasculares periféricas. Entonces, aquí su afectación en la columna vertebral está, la infección se localiza junto al disco intervertebral, produciendo una espondilodiscitis infecciosa. En general, la espondilodiscitis se produce de más frecuente por Staphylococcus aureus, aunque en la población anciana la frecuencia de infección por gérmenes gram negativo aumenta progresivamente. La prueba de diagnóstica de elección es la punción de aspiración o biopsias óseas, que esta permite la determinación mediante cultivo de gérmenes responsable de la infección dentro de las pruebas de imágenes como la resonancia magnética, la técnica de elección por su especificidad y sensibilidad y la capacitación de valorar el compromiso medular o radicular de la localización de esta osteomielitis. Sobre el tratamiento, es antibiótico, debe mantenerse un mínimo de 6 semanas por vía intravenosa y la elección del más apropiado es similar a la realizada de las artritis sépticas. El tratamiento quirúrgico está indicado si la función aspiración fue capaz de establecer la etiología, como acceso de gran tamaño, hacer drenado mediante catéter, si ya tiene compromiso rápidamente, progresivo o deformidad, una sifoescoliosis o una inestabilidad vertebral. Es cuando. Muchas gracias. Mañana vamos a continuar con la primera parte de enfermedades infecciosas. Y seguimos el viernes con la segunda parte, también de la parte infecciosa, porque es muy amplia esa parte. Pasen un feliz resto de noche. Mañana estaremos por aquí. Muchas gracias.